El primer trabajo que vamos a presentar es producto de la investigación de dos profesoras doctoras del área, la doctora Laura Angélica Moya y la doctora Margarita Olvera. Su trabajo se intitula Memorias sociales, un panorama de investigación desde la historia y la sociología del pasado. Si pudieran, por favor. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer, y espero que podamos acotarnos al tiempo porque la mesa es grandota, es presentar este proyecto sobre memorias y ya identifiqué algunas partes donde puedo recortar si es que el tiempo no le calculamos bien el tiempo. Entonces, en esta primera parte presentamos las coordenadas de las que se desprende esta investigación y en la segunda se abunda en una de las líneas que implica. Entonces, comienzo. Esta parte la hemos llamado los puntos de partida y las coordenadas. Y aquí lo que queremos señalar de forma panorámica es que este proyecto tiene como marco un trabajo de investigación conjunto sobre historia de la sociología y las ciencias sociales en México que desde hace casi más de 2 décadas hemos desarrollado la doctora Laura y yo, y que nos llevó a ocuparnos de cuestiones relativas a la reflexión sobre la historia, la memoria, el pasado y la experiencia del tiempo en nuestras sociedades, junto con el estudio de prácticas disciplinarias rutinarias, como los procesos de recepción, de lectura, de escritura, de transmisión intergeneracional de conocimiento y no en último término las prácticas conmemorativas de las instituciones de conocimiento en México y su significación disciplinar, en un contexto marcado por la especialización, la fragmentación y un marcado énfasis institucional en el rendimiento, los resultados, los indicadores y lo reciente. Este proyecto tuvo distintas etapas a lo largo de este periodo, básicamente 3. La primera, que se enfocó en la revisión de la fase de precursores individuales de la sociología en México. La segunda, la investigación de liderazgos, orientaciones, temas y cambios conceptuales del periodo de institucionalización inicial de nuestra disciplina. Y el tercero, en el que ya llevamos prácticamente más de 10 años, la relación entre la experiencia de la temporalidad y los procesos de formación de acervos de conocimiento, su transmisión o no, las formas de narración y argumentación en las distintas etapas de desarrollo de la sociología, los desconocimientos, los olvidos, las recolocaciones episódicas propias de las prácticas conmemorativas, los cambios conceptuales y temáticos como indicadores de un tipo específico de conexión entre pasado, presente y futuro, etc. En sus primeras 2 etapas, este proyecto implicó problemas que en realidad no sabíamos cómo enfrentar, puesto que carecíamos de los instrumentos adecuados para procesar una parte de la experiencia disciplinar de los antecesores para reconducirla al estatus de historia escrita y válida. Es decir, no teníamos la menor idea ni siquiera de lo que estábamos haciendo en realidad, dicho retroactivamente. Estrechamos por ello y a partir de una afinidad con las teorías interpretativas de la sociología, nuestros vínculos con la teoría de la historia y la historiografía. Nos fue posible así identificar un conjunto de problemas conceptuales y teóricos pendientes de reflexión para nosotras, como la relación entre el espacio de experiencia de los antecesores y el tipo de proyectos y expectativas disciplinarias y profesionales dominantes en cada etapa de desarrollo de la sociología. La complejidad de los procesos de recepción, las discontinuidades, rupturas, desconocimientos y olvidos como indicadores de la tensión entre cierto tipo de proyectos y sus resultados, la presencia de experiencias diferenciadas de la temporalidad en diferentes etapas del desarrollo de nuestra disciplina en México, así como las distintas modalidades de argumentación que median entre, por ejemplo, las escrituras de corte ensayístico de los años 30 por una parte y la estandarización de prácticas y presentación de resultados propia del proceso de especialización y fragmentación acotada institucionalmente por la medición y los indicadores de lo que justamente acaba de hablar
el doctor Leandro. Desde los años 2004-05, los resultados publicados del proyecto sobre la sociología en México presentaron claramente estas huellas teóricas. De este tronco, por así decirlo, surgió el reconocimiento de la construcción social de las memorias y los recuerdos sociales, junto con la historia y el olvido, como fenómenos diacrónicos y sincrónicos de largo alcance. El tipo de trabajo teórico y conceptual que nos fue necesario para procesar la base empírica del proyecto de investigación sobre las ciencias sociales nos condujo a un terreno en el que nos planteamos la necesidad de elaborar un proyecto de investigación que toma como objeto de observación lo que llamamos genéricamente aquí memorias sociales, que evidentemente se nutre del que acabo de describir, pero que tiene un estatus independiente tanto por razones teóricas como práctico-políticas en las que se abundará en la segunda parte de esta presentación. No quisiéramos dejar de mencionar que desde luego la posibilidad de plantearse este tipo de problemas no puede entenderse al margen del tipo de transformaciones que las propias sociedades han experimentado desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, ni tampoco fuera de las coordenadas teóricas y epistemológicas de las propias disciplinas histórico-sociales a nivel mundial y local, profundamente reestructuradas, por ejemplo, por el descentramiento teórico, los giros lingüísticos, subjetivo, espacial e icónico, entre otros, las corrientes posmodernistas, así como por una organización interna de la investigación que bien podría adjetivarse de crecientemente especializada, fragmentada y postdisciplinar. Esta otra parte la llamamos el ascenso del interés por la memoria en un horizonte presentista. La memoria, el recuerdo, el olvido, las prácticas conmemorativas, las batallas por la fijación de los recuerdos sociales han adquirido una gran visibilidad desde hace ya más de 3 décadas en prácticamente todo el mundo occidental. Esto es indicador de la existencia de un gran interés por el pasado, no necesariamente por la historia, que va más allá de los círculos académicos. ¿Qué indica de la experiencia histórico-social este interés? Hay distinto tipo de estudiosos que no, bueno, una larga lista que no voy a mencionar para no alargar también aquí la exposición, pero señalan, advierten que lo que está de por medio aquí es algo no intencional, cuya razón en sentido estricto los actores desconocen, mientras que los observadores asocian a un efecto compensatorio derivado de una experiencia de la temporalidad en la que existe la percepción de que el pasado pierde densidad como fuente de orientación para los proyectos e iniciativas del presente, o sea, el primado de lo acontecido frente a lo que viene se queda en duda, y en paralelo el futuro se adelgaza, se contrae y se ve con cautela, e incluso como muchas o varias teorías sociales han conceptuado, se ve como una amenaza. Esto es radicalmente distinto a lo que ocurría en lo que llamamos por comodidad expresiva modernidad temprana, en la que si bien el pasado había mermado ya su estatus como orientador de la vida, el futuro se abría como promesa, como un campo abierto a la acción humana, por lo que se abrigó la convicción de que sería mejor que el presente, se abrigó la convicción de que el presente sería mejor que el pasado y desde luego el futuro. Ya, es que aquí, permítanme un momento por favor, 3, ya, aquí me estoy brincando una hoja, es que imprimí por los 2 lados, me quise poner muy ecológica y no estoy acostumbrada. Y desde luego que esta cuestión del futuro. El concepto que articuló esta forma de entender las relaciones pasado, presente, futuro, en realidad una nueva forma de la experiencia del tiempo, fue el de progreso, el progreso de la razón, de la historia, provisto aquí de un contenido semántico distinto al anterior, que daba cuenta de los progresos, pero del alma, y que predominó hasta principios del siglo XVIII, como bien sabe, bueno, como todo el mundo sabe que plantean los resultados de los estudios sobre la historia conceptual. Comenzó a predominar así el futuro sobre el pasado en contraste con las sociedades preindustriales, en las que el espacio de experiencia de los antecesores contenía un potencial orientador que en general estaba fuera de duda. Caso distinto a esto es el de nuestras modernas sociedades contemporáneas, en las que, por lo anteriormente dicho, se rompen los vínculos hacia atrás y hacia adelante, por lo que hay un vuelco sobre el presente, un presente que pareciera extenderse e incluso fragmentarse. Ha sido la aceleración del ritmo de los cambios históricos sociales, el proceso que modificó la experiencia humana del tiempo. Aceleración entendida como un concepto que da cuenta del aumento de la velocidad a la que se introducen los cambios científicos, técnicos, vitales en el mundo histórico, provocando un recorte de los plazos con los que cuentan individuos y grupos para adaptarse a ellos. El resultado es que los marcos de orientación procedentes del pasado pierden fuerza como posible guía para elaborar proyectos
ensanchándose la brecha advertida por Koselleck entre la experiencia acumulada por los antecesores y las expectativas de los actores en el presente. Las relaciones de continuidad entre pasado, presente y futuro se diluyen y se ponen en duda. En la modernidad temprana, sin embargo, hubo compensaciones simbólicas y prácticas a estos procesos en al menos dos campos, el de las expectativas optimistas propias de esta noción de progreso que ya señalé, y en el campo de las nuevas adscripciones que se agregaron a las adscripciones primarias, clase, nación, escuela, sindicato, partidos, etc. Ya casi voy al final de este primer tramo. Ya en el siglo XX, cuando los procesos de modernización local dejaron de ser expectativa y proyecto para volverse experiencia y mostraron sus consecuencias no deseadas, el futuro perdió también capacidad de orientación y comenzó un desplazamiento hacia el presente que modificó nuevamente la experiencia del tiempo. François Hartog ha acuñado el término régimen de historicidad para referirse a las distintas formas que las sociedades han elaborado para articular las relaciones entre pasado, presente y futuro. Desde su perspectiva, la nuestra es una época predominantemente presentista, caracterizada por la discontinuidad, el azar, la contingencia y la ruptura de idea de un continuum lineal, por la cesión de terreno del futuro frente al presente, pero también frente al pasado. Es decir, existe una nueva forma de organizar las relaciones entre estos tres tiempos y, desde luego, modalidades distintas de otorgar sentido a la experiencia del tiempo. Sin embargo, como no hay sociedad humana que pueda prescindir del todo, aunque lo pretenda, ni de la experiencia pasada, ni del horizonte de expectativas, en paralelo al ascenso del presentismo surge un interés masivo, paradójicamente, en el pasado, específicamente el pasado al que alude la memoria, en donde se busca una compensación simbólica a lo que se ha erosionado en lo real, por así decirlo. Algunas muestras de esta transformación en el campo de los observadores son, por ejemplo, el surgimiento de la llamada historia del tiempo presente o pasado reciente, la multiplicación de investigaciones que se ocupan del aumento de la visibilidad del testimonio oral, del testigo, de las víctimas, del interés por la formación de identidades, de reivindicaciones patrimoniales, de búsqueda y o invención de raíces, de multiplicación de lo que se conoce como lugares de memoria, de proliferación de prácticas conmemorativas públicas y privadas de diverso signo, de disputas por el pasado y la memoria, etc. Más adelante se abundará en los contenidos empíricos que tiene esta tendencia. Evidentemente, lo reseñado hasta aquí representa un amplio y complejo rango de posibilidades para la investigación, así como problemas conceptuales y teóricos que tienen un excedente de significación en el sentido de que rozan muy de cerca cuestiones éticas y morales fundamentales en los mundos vitales. Por ejemplo, la relación de las memorias como saber fiduciario que reclama inmunidad epistemológica y con la historia como saber indiciario sujeto a validación, el olvido como contraconcepto de la memoria e incluso el desconocimiento, la ausencia de transmisión de las experiencias o bien la supresión y la represión, sin dejar de mencionar las memorias traumáticas y su eventual politización. Existe aquí una enorme carga normativa que exige al observador herramientas conceptuales y metodológicas aptas para acotar procesos de sobreidentificación, yuxtaposición de posiciones observador-actor, sin merma del reconocimiento de la importancia de las memorias como insumos fundamentales del conocimiento histórico. Frente a este conjunto de posibilidades y problemas y bajo las coordenadas señaladas antes, hemos organizado este proyecto en dos vertientes fundamentales. Por una parte, el estudio de la producción de la memoria cultural y por otra, el estudio de la llamada memoria de víctimas. La memoria cultural supone una conciencia histórica explícita que con frecuencia busca transformar selectivamente determinados acontecimientos pasados en historia fundacional estable que va más allá de la memoria viva y que está estrechamente vinculada con identidades colectivas y con presentificaciones institucionales externas de diverso signo. Es transgeneracional y contribuye a constituir el presente y elaborar una idea de futuro con base en elementos simbólicos, lingüísticos, extralingüísticos, como textos, archivos, museos, imágenes, prácticas. Este tipo de memoria se distingue de lo que sería la memoria comunicativa, predominantemente informal, inestable, no estructurada, que se transmite por la vía de la socialización y tiene un arco temporal estrecho en tanto que se inscribe en el horizonte del presente. La transición o no de la memoria comunicativa a la memoria cultural está atravesada por la contingencia y por ello involucra problemas como el olvido, el desconocimiento y la carencia
de transmisión. Dentro de esta vertiente será posible acotar objetos de investigación relevantes como las prácticas conmemorativas y la forma como escenifican, representan lo que diversos grupos identifican como sus legados históricos. Los procesos de producción de presencia implicados en museos, memoriales, monumentos o bien fenómenos relativos a la multiplicación de lugares, procesos, conocimientos, prácticas, rituales, paisajes y monumentos que son significados como patrimonio cultural. Doy lugar entonces a la segunda parte que presentará la doctora Laura Moya y espero estar dentro del tiempo. Buenos días. Bueno, como resultado de esta investigación que hemos hecho a lo largo de muchos años sobre historia de la sociología y de algunas otras ciencias sociales en México, Margarita ya expuso la forma en que esto derivó en una investigación que es ahora la que queremos presentar como proyecto en términos de lo que sería el estudio de las memorias sociales y cómo este sería un objeto de conocimiento fronterizo entre la historia, y yo diría más específicamente entre la teoría de la historia y lo que hemos denominado como sociología del pasado. Yo creo que una de las primeras cosas que habría que atender se refiere a las razones por las cuales hay algunas coordenadas de tipo histórico-social que nos permiten ubicar por qué hay un boom de estudios sobre la memoria y una preocupación por los temas del pasado, es decir, diciéndolo así de manera genérica. En primer lugar, para poder entender esta multiplicación académica de investigaciones sobre la memoria, esto tiene que ver con la necesidad de la reescritura de muchas historias nacionales a partir de todos los procesos de descolonización que tuvieron lugar a partir de los años 60, a partir de la recomposición del mapa europeo después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Por otra parte, los estudios sobre memoria también se multiplicaron a partir no solamente de la experiencia del Holocausto y de la caída de las dictaduras militares en América Latina, sino que también han tenido lugar a partir de nuevos genocidios como los que tuvieron lugar en Ruanda y en Bosnia en los años 90 y a partir de los exilios políticos que tuvieron lugar durante el siglo XX y el fenómeno muy contemporáneo de la migración, los desplazados y refugiados, que han llevado a muchos estudiosos a resaltar el papel del testimonio y la memoria de las víctimas y los sobrevivientes como fuentes de memoria viva que confrontan la linealidad del discurso histórico y su eurocentrismo. Como tercer punto a esta multiplicación de estudios de la memoria y como parte de sus coordenadas histórico-sociales, podemos encontrar que hay una multiplicación de los lugares de memoria, sobre todo en los últimos 40 o 50 años, y que nos hablan del surgimiento de nuevos actores sociales que lo que están haciendo es posicionar sus identidades, fijar sus orígenes en el tiempo y construir nuevos pasados a través de la memoria, de la historia y del olvido como herramientas de recuperación del pasado. A partir de la teoría de la historia y de la sociología del pasado, resulta posible entonces observar cómo las sociedades contemporáneas están dominadas por una experiencia de la temporalidad que ya Margarita refirió y que denominamos como presentismo o como presente ensanchado. En este presente ensanchado, las comunidades y los grupos, en aras de un registro identitario, muestran un nuevo interés por el pasado que en realidad es metahistórico, es más bien de signo nostálgico o político. En cualquier caso, lo que se trata en el proceso de configuración de estas identidades es hacer presente lo que en realidad está ausente.
Una de las hipótesis que tenemos en el proyecto de investigación es mostrar que los actores no están orientados por la acumulación de experiencia en este momento, ni por la fijación de experiencia de sus antecesores y tampoco por la difusividad que presenta el futuro, sino que en realidad están produciendo efectos compensatorios con los usos del pasado. Frente a la experiencia de aceleración y el desvanecimiento de referentes espaciotemporales en la conformación de identidades, se está produciendo una relación memorística y más bien de tipo afectivo con el pasado. La sociología apunta que, ante el engrosamiento multicultural, los actores enfrentan en este momento dificultades importantes en su sentido de perdurabilidad y continuidad en el tiempo a través del vínculo intergeneracional. Ese es un problema que estamos rastreando. Asimismo, hay un desanclaje de tipo espacial de las identidades sociales y hay una saturación de la vida ordinaria, que esta saturación es en realidad la que genera el efecto de aceleración de lo que actualmente se denominan como las sociedades del cansancio. Porque todos están cansados. Todos están muy ocupados. Todos están muy ocupados, todos están saturados. Entonces, la aceleración, exactamente. Entonces, el efecto de esa saturación es una experiencia de aceleración en el tiempo, pero es un efecto, ¿no? Bueno, como ya mencionó Margarita, vamos a desarrollar el proyecto en dos vetas. Una es la producción de memoria cultural y sus grafías, y la otra es la producción de memoria viva, que es la construcción de recuerdos sociales que tienen los migrantes, los exiliados, las personas que están literalmente en una situación de desarraigo y que políticamente adquieren el estatuto de víctimas. Como ya se mencionó entonces, hay en esta producción de memoria cultural, esto abarca, y sí lo quiero aclarar, un espectro muy amplio de investigaciones que tiene muchas expresiones y muchas densidades y que van desde lo más superficial hasta la producción más profunda de recuerdo. Esto incluye no solamente las conmemoraciones, los patrimonios culturales, sino también, por ejemplo, la producción de sitios web de memoria familiar, lo que se llaman los biopics, o sea, las biografías, o sea, la biografía de Juan Manuel, de Juan Gabriel o de Celia Cruz o pues cualquiera de esas. Las películas, sí. La producción de monumentos, ritualizaciones, producción museográfica, la rehabilitación, por ejemplo, de los centros históricos, la producción de memoria retro y hasta el arrebato hipster por las charolas de Corona y la repoblación de los barrios clasemedieros en la Ciudad de México. La segunda beta, esa duele más, se refiere a los estudios sobre las memorias de víctimas en la que se incluye la construcción de recuerdos sociales de acontecimientos límite. Ahí lo que está de por medio como núcleo de análisis es la politización del trauma, la victimización, la reivindicación de lo que Adolfo Sánchez Vázquez llamaba memorias rotas, heridas, refugiadas o en tránsito, que demandan un relato histórico, demandan también la defensa de derechos humanos, el perdón, el derecho al recuerdo y también una dosis de olvido. El reto está en explicar la condición efímera, fugaz, líquida de estos dispositivos de fijación de recuerdos y los puentes tendidos entre la memoria comunicada y la memoria cultural, que seguramente nos va a dar de aquí a que nos jubilemos. Porque lo nuestro pues es la larga duración. Si nos tardamos 20 años con un proyecto, pues yo creo que... ¿Verdad, Margarita? Sí, coautoría doméstica. Mientras no se nos olvide qué ha pasado. Lo nuestro es lo lento. Y es lo lento. Autoría doméstica. Sí, es la autoría doméstica. Entonces, pues perdón, pero creo que no vamos a dar con los indicadores. Tenemos futuro, doctora. No tenemos futuro, ¿no? Para los fines de la exposición,
nos referiremos, bueno, nos íbamos a referir, pero pues ya no, porque no va a dar tiempo, a 3 grandes vetas de investigación en el marco de lo que son las memorias comunicadas. Las memorias comunicadas son las memorias de víctimas, ¿no? Una beta se refiere a los usos del pasado. La segunda es la posibilidad de representación de acontecimientos límite y la narración de los mismos. Y la última es el horizonte intergeneracional de la posmemoria. Entonces, pues las 3 están bien interesantes, pero me voy a referir nada más a uno para que Otón, y Rafael y por supuesto Lidia, pues está bien bonito, ¿eh? Eso sí les digo. Bueno, la primera se refiere a las memorias comunicadas y los usos del pasado. Diría que actualmente presenciamos una mutación significativa de la narrativa del Estado. Se me está cerrando la garganta. Actualmente presenciamos una mutación significativa de la narrativa del Estado como curaduría de la nación y de su patrimonio, para recolocarse en un contexto global de naciones que se autodenominan como multiculturales junto con sus estados. Sin embargo, la conformación de estas identidades diversas implica una multiplicación en la fijación de orígenes en el tiempo y la visibilización de nuevas historias y memorias sociales. En una época como la que vivimos ahora de disputas públicas por los usos del pasado en el presente y cuya conexión es fundamentalmente política en la producción de identidades sociales y en sus respectivas alteridades, encontramos un marco de emergencia y de producción nueva de memorias comunicadas, como son las de los testigos, las de las víctimas, los refugiados, los desplazados y los exiliados. Su memoria es denominada como viva, propia de los protagonistas o de los testigos o de los colaboradores de un conjunto de acontecimientos que por la experiencia de dolor que representan se autodenominan como límites. Analizaremos o intentamos analizar en algún momento la producción social de recuerdos de estos actores y el tipo de artefactos inscritos e incorporados que les permiten delimitar sus campos y comprender la articulación de sus demandas bajo el género de las contramemorias y la negación del olvido, que son los 2 géneros bajo los cuales estos grupos producen memoria. Este es un panorama complejo, y con esto prácticamente cierro, que requerirá de importantes matices con argumentaciones como la de Andreas Giesen, quien afirma que a pesar de estas consideraciones sobre el Estado, sobre la idea de que ahora el Estado es multicultural, en realidad las prácticas conmemorativas de recuerdos sociales y los reclamos particularistas y postnacionales siguen teniendo como referentes aún al Estado como sujeto frente al cual se definen. Su efecto es la producción de nuevos sentidos de pertenencia, de inclusión, exclusión, diferenciación que han dado origen incluso a nuevos nacionalismos. Asimismo, el análisis de contramemorias o de memorias subalternas implica lo que sugiere Mario Rufer, que es observar el sentido político de los grupos que reclaman su inclusión y visibilidad en los nuevos relatos de memoria. Este es el caso de aquellos que han reclamado la violencia del Estado, pero que a su vez desconocen a otros grupos o sectores igualmente violentados que buscan integrarse a esa narrativa de lucha contra el Estado. En términos de los usos del pasado, nos enfrentamos entonces a constantes recolocaciones, producción, destrucción de narrativas sobre recuerdos sociales y sobre todo de negociación del pasado, del espacio de enunciación en el marco de la memoria pública. Lo que sigue en el marco de investigación, las otras 2 betas de investigación tienen que ver para el análisis de memoria comunicada con lo que es la perspectiva de la historia del presente y la representación histórica de los acontecimientos límite,
y lo que es la transferencia de huellas de memoria a las generaciones subsiguientes de las víctimas, y es lo que genéricamente se denomina como posmemoria. Muchas gracias.